Hola, para ver con exactitud y profundidad cómo se construye un personaje literario interesante, bien construido, nada mejor que la práctica, nada mejor que coger una obra significativa e importante y analizarla, desestructurarla, descomponerla en sus partes y ver cómo ha hecho el autor o la autora para componer esos personajes inolvidables e interesantes que nos han llegado al corazón, a la mente y que permanecen ahí como compañeros de ruta en la vida. Bien, he escogido para hacer este trabajo un cuento interesantísimo que lo leí hace exactamente 30 años por primera vez y que me maravilló y que indudablemente no alcancé a comprender en toda su magnitud. Para hacer este vídeo lo he vuelto a leer y ha provocado en mí un hervidero de ideas y de impresiones y de sensaciones y de recuperación de sensaciones antiguas. Algo que Borges siempre decía. Borges decía sobre la recuperación de sensaciones antiguas a raíz de la relectura que siempre es mejor releer que leer. Bien, no estoy hablando de Borges en vano. El libro, el relato que vamos a ver es El Aleph, de Jorge Luis Borges, el escritor argentino. Y El Aleph es un cuento que está incluido en la antología de cuentos, también titulada El Aleph, que salió editado en Buenos Aires en 1949. Hace ahora 61 años. Dentro de unos meses harán 62 años. Me atrevo a afirmar, y esto es una opinión subjetiva, me atrevo a afirmar que pueden desaparecer todas las literaturas, pueden perderse repentinamente todos los libros. Yo soy de los que piensan, ¿qué pasa si se pierde todo? Hay gente que dice, ¿qué pasa si te vas a una isla? ¿Qué 10 libros te llevarías? Yo jamás pensé en ir a una isla ni llevarme 10 libros. Yo pienso, ¿y si algún fenómeno extraño, interdimensional o apocalíptico destruyera la totalidad de los libros? ¿Qué libro me quedaría? Pues me quedaría con El Aleph. Y si no me quedo con El Aleph, me quedaría con ficciones, también de Jorge Luis Borges. Después de Shakespeare y de Homero, es el único escritor a través del cual podemos reconstruir, infiriendo, todo lo que pasó antes en materia de construcciones verbales. No hay otro. Es así de lapidario, según mi punto de vista. A través de él podemos construir toda una literatura imaginaria hacia atrás. No solo eso, es que él hace un uso de las construcciones verbales originales, que él, ha creado unas construcciones verbales originales de tal magnitud y de tal fuerza expresiva y de tal inteligencia y sagacidad, que siempre pienso que si construyéramos un mundo verbal a partir de la obra de él, sería un mundo verbal más rico del que realmente hubo. Sería un mundo verbal que se acercaría, por ejemplo, al de Thomas de Quincy, un maestro de Jorge Luis Borges. Un mundo verbal donde la asociación entre elementos que hasta ahora estaban separados cobra realidad, cobra existencia literaria o imaginaria de una manera que entra en nuestro cerebro como un tsunami, como una fuerza demoledora que viene arrasando y que genera construcciones nuevas, si estamos abiertos a esa experiencia. Es que Borges, como otros escritores estupendos, fue polémico. Yo recuerdo, en la misma época en que leía El Aleph y, por supuesto, el resto de su obra, me acuerdo que una vez a una chica le dije, porque yo admiro mucho a Borges. Y aquella chica me recuerdo que me dijo, tenía la misma edad que yo, yo no lo soporto a ese hombre. Y yo recuerdo que ingenuo de mí le pregunté, ¿es que lo has leído? Si no he leído nada, ni pienso leerlo, pero no me cae bien. El paso del tiempo, la lectura de entrevistas, algunas muy polémicas de él cuando estuvo en vida, explican en parte ese fastidio que algunas personas le pueden haber cogido. Un fenómeno análogo al que pasa, por ejemplo, con Mario Vargas Llosa, que a veces la gente no ha leído sus libros, pero opina acerca de él sobre si le cae o no le cae bien. Impresiones subjetivas. Bien, Borges las buscó, las impresiones subjetivas, polémicas. Pero hay una cosa que pienso yo, y es una hipótesis mía, que está en la base, y es que Borges, al igual que Henry Miller, por ejemplo,
construyó un tipo de narrador muy difícil, muy osado, muy interesante, que es la primera persona con el propio nombre en muchos de sus relatos, en muchos de sus cuentos. Borges jamás escribió una novela, solo escribió relatos en materia de ficción. También escribió poesía y también escribió ensayo, pero no frecuentó la novela. Y de una manera de verbalizar los hechos, las acciones narrativas, por ejemplo, frecuentar la novela podría ser un verbo, el frecuentar, que pasible de ser utilizado por él. Y de una manera nueva de pensar la acción narrativa desde dentro de la acción narrativa. Hoy veremos en este vídeo cómo se construye un personaje, porque aunque digan que los personajes realmente interesantes están en las novelas, en los cuentos también los hay. Y en esta pequeña joya, en esta gran joya que es el Aleph, hay varios personajes interesantes que además vienen a corroborar algunas de las hipótesis que yo he planteado conjuntando las teorías de Forster con las mías propias acerca de personajes planos y redondos combinados en un cuadro de doble entrada con personajes guiados de acuerdo a la obtención de un objetivo o guiados por un principio activo que modela e inspira toda su conducta. Y entonces en ese pequeño cuento hay personajes estupendos y veremos cómo de pronto un tipo de personaje que parece secundario le infunde una vida total al cuento. Bien, vamos a entrar un poquito en el cuento. El caso del cuento del Aleph es muy curioso. Como toda gran obra maestra, sucede con este relato algo estupendo. Es considerado dentro del género fantástico, bueno, por cierta fama que ya tenía Borges como compilador y antologista junto a Bioy Casares de relatos fantásticos, editor de antologías de este género. Bien, el cuento tiene elementos fantásticos, pero bien no es del todo fantástico. Es una reflexión filosófica, sí, pero bien tampoco es del todo una reflexión filosófica, aunque mayormente lo sea, como toda gran obra, que es una reflexión construida en torno a acciones narrativas. ¿Cuál es el tema? Esto es muy importante plantearlo. En las grandes obras, el tema muchas veces aparece opacado. En esta obra de Borges, ahora veremos por qué, aparece más que opacado. No es que no tenga un tema, evidentemente tienen que tenerlo. Es que hay momentos en que toma predominancia uno y momentos en que toma predominancia otro. Pensemos, por ejemplo, en las aventuras del Quijote. ¿Cuál es el tema de esa gran obra? Pues habrá un tema central que una persona dirá, el tema central es este, otros dirá, el tema central es este otro. Más o menos hay una idea genérica en torno a cuál es el tema, pero a lo largo de la obra van apareciendo varios más. Pues en el Aleph, ahora veremos en el siguiente vídeo, que hay al menos 4 temas que actúan incidiendo en la acción narrativa y en el modelado de los personajes tan ricos y tan interesantes que aparecen en él. Pero vamos ahora a otro vídeo para aclarar esto. Y recordemos, como siempre digo, que en toda obra de gran calidad estilística, de prosa bien construida, generalmente las frases nuevas responden a preguntas silenciosas e implícitas en las frases anteriores. Hasta ahora.